Vamos. Bueno, buen día. Vamos a prescindir de grandes introducciones porque tenemos 15 minutos, de modo que vamos a ir a los rajes. Le puse un título a esta pequeña presentación, absolutamente general. Se me ocurrió hablar de Estado, democracia y actualidad argentina. Siendo 15 minutos, serán 5 sobre el Estado, 5 sobre la democracia y 5 sobre la actualidad argentina. La primera palabrita es una palabra, por supuesto, que tiene una larga historia, que nace Vamos a para... buscar una silla acá, por favor. Vamos a buscar una silla acá al lado que quiere. Yo voy a traer una por lo menos para mí. Que quiere. Nace en el lenguaje de la política allá por el siglo XVII, en el sentido que le damos hoy, ¿no?, a esa institución de instituciones que regula la vida de nuestras sociedades, en particular y con mucha fuerza en la bien conocida obra de Tomasito Hobbes, ¿no?, para quien el Estado es nada menos que la condición de posibilidad para la existencia de la vida común, y quien inicia un ciclo que yo llamaría el gran ciclo estatalista de la historia del pensamiento político moderno, que va de mitad del 17. Antes de eso es difícil hablar en un sentido propio de Estado, ¿no? Está por ahí aquel precioso librito de Kentin Skinner, en el que no vamos ni siquiera a ingresar, que estudia la evolución del significado de la palabra Estado de los días de Maquiavelo a los de Hobbes. Pero yo diría que con Hobbes se inicia la gran zona estatalista, o el gran periodo estatalista del pensamiento político occidental moderno, que llega al primer tercio del siglo XIX, con aquella formulación tan rimbombante como complicada de Hegel, que dice que el Estado es la realización de la idea ética, ¿no? En nuestros cursos de filosofía política suelen llevar una clase de 4 horas explicar esa frase, como aquí no tenemos más que unos minutos. Traduzcamos argentinamente: realización de la idea ética, comunidad jurídicamente organizada, ¿no? De hecho, la famosa conferencia presidencial que lleva el título de comunidad organizada es una conferencia de marcadísimo y ostensible y muchas veces señalado tonos hegelianos, ¿no? Después de Hegel y contra Hegel, los grandes pensamientos favorables a la libertad y a la emancipación más bien tendieron a pensar contra el Estado. Los liberales vieron en el Estado una máquina de asfixiar libertades fundamentales. Los marxistas vieron en el Estado la superestructura que requería una sociedad dividida en clases para funcionar. Los anarquistas vieron en el Estado una máquina de disciplinar a los pueblos. Los autonomistas vieron en el Estado una máquina de heteronomizar a las conciencias, y la verdad de la milanesa es que los unos y los otros tenían bastante razón en esa descripción respecto a la naturaleza del Estado, y que por otro lado la propia dinámica de la sociedad capitalista fue sacándole centralidad al Estado, que había nacido para organizarla, que se había convertido en Hegel en esa realización misma de la comunidad. Y ya a fines del 19 y comienzos del 20, todos recordamos las grandes páginas en las que los padres fundadores de la sociología parecen añorar al mismo tiempo que reclamar una mayor presencia del Estado, las magníficas páginas de Durkheim en El suicidio, diciendo: hasta no hace tanto, junto con la Iglesia y con las corporaciones, el Estado regulaba más nuestra vida colectiva, hoy no regula nada, ¿no? Y las extraordinarias páginas de Max Weber. Recomiendo muchísimo el último libro de mi amigo Esteban Verde, libro formidable sobre Weber, Nación y Alienación, con los textos de Weber durante la conferencia del 95, a sus escritos más políticos de los años de la Primera Guerra Mundial, propiciando un Estado fuerte, ¿no?, al servicio de la nación y del pueblo alemán. El Estado benefactor keynesiano en los años 20 vuelve a poner al Estado, ¿no?, las instituciones benefactoras típicas del Estado benefactor, vuelve a poner el Estado en un lugar muy central de la vida colectiva, hasta la gran revolución conservadora que sigue a la crisis del petróleo del 73. No estoy diciendo nada que no sepamos todos de memoria, ¿no? El último cuarto del siglo XX es un siglo en el que el pensamiento político dominante vuelve a ser fuertemente antiestatalista y se aboga por un retiro del Estado, de la organización de las sociedades, hasta desembocar en un siglo XXI que en todas partes, pero quizás en América Latina más que en ninguna otra parte, fue un siglo de disputas y de idas y venidas
entre posiciones teóricas y políticas fuertemente estatalistas, con un Estado, ¿no?, muy activamente interventor en la vida de las sociedades, y posiciones fuertemente antiestatalistas que reclamaban y reclaman al Estado, al que a veces se insulta de maneras más o menos grotescas, salir de allí para que puedan ocupar su lugar las gloriosas fuerzas del mercado, de la sociedad civil o de lo que fuera, ¿no? Hemos aprendido, me parece, en el siglo XXI que el Estado es un fenómeno complejo, es un monstruo de dos cabezas, ¿no?, que no vale ya ser un estatalista ingenuo al estilo que consistiría en repetir hoy aquel dictum de Hegel, hoy imperdonable, y tampoco vale ser un antiestatalista igualmente ingenuo, como si nada hubiera pasado entre tanto. Segunda palabra, la palabra democracia. Segundos 5 minutos. Esta palabra es más vieja, y la historia va a tener que ser más vertiginosa todavía. La palabra democracia es de remoto origen griego. No sabemos bien qué les parecía a los viejos griegos la democracia. Yo tengo la sensación de que la mayor parte de los griegos la democracia les gustaba, les caía fenómeno a los campesinos, a los artesanos, a los navegantes. El problema es que los artesanos, los campesinos, los navegantes, los soldados de la antigua Grecia no sabían escribir y no nos dejaron nada escrito. Los que sabían escribir en la antigua Grecia eran los filósofos, y a los filósofos la democracia no les gustaba ni un poquito. Ni a Platón, ni a Aristóteles, ni a Jenofonte, ni a ninguno de ellos la democracia les gustaba ni un poquito. Había dos problemas con la democracia. Una es que era el gobierno de las mayorías, y como dice Aristóteles en la política, en la mayor parte de las ciudades conocidas, la mayoría de la gente es pobre y despreparada, y por lo tanto la democracia, so pretexto de ser el gobierno de todos, es el gobierno de los pobres y los despreparados. Y la otra, para decirlo académicamente, es que la democracia es un quilombo. En la medida en que supone el principio de la soberanía del pueblo, discutiendo, argumentando y decidiendo en asamblea, no puede poner por encima de ese pueblo ningún principio superior de legitimidad, ni las leyes, ni las costumbres, ni la Constitución, y eso es el principio mismo de la anarquía, ¿no? Hay que leer las cosas últimas que está escribiendo, que son maravillosas. Julián Gallego, gran historiador argentino contemporáneo de los temas de la antigüedad clásica, que son bárbaras sobre este asunto. Y la verdad es que esas dos connotaciones negativas que tiene la palabra democracia son connotaciones que acompañan la historia de la democracia, yo diría hasta bien entrado el siglo XX, en que la palabra democracia deja de ser una mala palabra en nuestros lenguajes políticos para pasar a ser una muy buena y hasta obligatoria palabra en todas nuestras discusiones sobre la política, a partir de la incorporación a la discusión sobre la democracia del principio de la representación. Ahí, los responsables de la centralidad de esa palabrita en nuestras discusiones políticas sobre la democracia son los buenos de Hamilton, Madison y Jay, ¿no?, los autores de los papeles del federalista, que introducen el principio de que es posible sostener la idea de la soberanía popular al mismo tiempo que mantener al pueblo lejos de la escena, poniendo a unos representantes más preparados que él para deliberar y gobernar en su nombre. Como esa idea de democracia es muy mezquina, tiene mucho sabor a poco, ¿no?, lo que fue pasando a lo largo de las décadas centrales y sobre todo de las últimas del siglo XX es que fuimos volviéndonos más exigentes con la idea de democracia, pidiéndole que incorporara, además del gobierno de los representantes, un conjunto de libertades y de derechos. Apareció la palabrita democratización para aumentar el proceso de ampliación de libertades y de derechos ciudadanos que nos trae al problema que aquí nos ocupa, que es el problema del Estado. Ambos temas son enormes, no tenemos más que unos minutos, solo déjenme decir que la idea de libertad en nuestra discusión democrática contemporánea es una idea que pensamos en el interior de una de tres, o a veces de tres, tradiciones políticas mezcladas. La gran tradición liberal, que piensa la libertad como la libertad negativa de los ciudadanos frente a los monopolios, frente a las corporaciones, frente a las iglesias, frente a las dictaduras. La tradición democrática, que piensa la libertad como la libertad positiva de los ciudadanos para participar, para discutir, para decidir,
y la tradición republicana que piensa a la libertad no como una cosa privada, sino como una cosa pública, como parte de la res pública, y que por lo tanto piensa la libertad no como la libertad de los ciudadanos, sino como la libertad colectiva del pueblo, es decir, para decirlo en el lenguaje de la política argentina más convencional, como soberanía, ¿no? Nuestro modo de pensar la libertad mezcla la idea de libertad la idea de libertad para y la idea de soberanía en combinaciones distintas que nos dan distintos usos de la palabra. No decíamos lo mismo cuando decíamos libertad en los años del doctor Alfonsín, que lo que dijimos en los años del doctor Menem, que lo que dijimos en los años de la doctora Kirchner, pero siempre estamos en el interior de alguna de las formas de mezcla entre esas tres tradiciones, ¿no? Dos cosas quiero decir sobre eso. Una, no es posible ninguna de esas formas de libertad si tenemos frente a los ciudadanos o frente al pueblo un Estado autoritario, un Estado dictatorial, un Estado extraordinariamente invasivo. Y dos, tampoco es posible ninguna de esas formas de libertad si no tenemos frente a los ciudadanos un Estado. Quiero decir, ni la tradición liberal pensó la libertad contra el Estado. Estamos en Córdoba, podemos recordar la reforma del 18, quizás el movimiento político en la historia universitaria argentina más nítidamente alimentado por los principios del liberalismo político, que triunfó, entre otras cosas, porque la muchachada se tomó un bondi a Buenos Aires, le tocó la puerta al presidente de la República y le dijeron: doctor Irigoyen, en nombre de la libertad, ¿no nos hace la gauchada de intervenir en la Universidad de Córdoba para que triunfe nuestra causa, que era una causa contra los abogados y contra los curas, no contra el Estado? Se distorsiona la historia de la reforma y se distorsiona la tradición liberal cuando se la quiere hacer aparecer como una tradición antiestatalista. El liberalismo reclama un Estado activo contra las corporaciones, contra los monopolios, contra las iglesias. Mucho menos es posible tener una libertad democrática sin un Estado que propicie los espacios de intervención, de deliberación y de decisión ciudadana, y ni que hablar de una libertad republicana que requiere la acción positiva del Estado, garantizando frente a las amenazas que tiene la soberanía popular, esa misma soberanía. La actualidad argentina, mis terceros 5 minutos, la actualidad argentina nos pone en relación con estas cuestiones en una situación particularmente interesante, vamos a decirlo así, desde el punto de vista de nuestra reflexión teórica sobre la política, sobre el Estado, sobre la democracia, sobre la libertad. La palabra libertad ha adquirido en los últimos años, en el propio discurso oficial y sobre todo presidencial, una centralidad extraordinaria. Nunca se vivó tanto la libertad como durante los últimos años o meses en la retórica presidencial, y eso nos exige preguntarnos qué libertad es esa. ¿Es una libertad que podemos pensar o que el presidente, cuando la articula, piensa en el interior de alguna de las tres grandes tradiciones que mencioné hace un ratito, o de alguna forma de combinación entre ellas? Definitivamente no. La idea de libertad del presidente Milei no tiene nada, pero nada que ver ni con la tradición liberal, a la que no pertenece, ni con la tradición democrática, a la que no pertenece, ni con la tradición republicana, a la que no pertenece, ni con ninguna forma de combinación entre esas tradiciones. La idea de la libertad, del viva la libertad del presidente, que voy a decir viva la libertad nomás, el hecho de que tengamos un presidente grosero no quiere decir que nos contrate a los elegantes profesores universitarios que somos. El grito de libertad del presidente no menta una libertad de los ciudadanos ni del pueblo. Menta la libertad del capital para funcionar sin restricciones, ¿no? Y entonces no tiene nada que ver con ninguna de las tradiciones que pensaron la libertad de los ciudadanos y de los pueblos, y por lo tanto no tiene nada que ver con los modos en los que venimos pensando en un marco democrático la libertad. Para decirlo, como lo dijeron ya los grandes economistas neoliberales de la Escuela de Chicago, von Hayek, los austríacos, todo lo que a ustedes se les ocurre, esa idea de libertad es perfectamente compatible, y ya lo fue en América Latina, con cualquier forma de dictadura, incluso las más brutales. Con la palabra derecho la cosa es mucho más fácil, porque el presidente dice con total claridad que está en contra, que los derechos son una porquería, una inmundicia, un asco, una retórica sofisticada del presidente, ¿no? Y está en contra de los derechos, porque los derechos, dice el presidente, que en esto tiene razón,
tiene más razón que la que tuvieron los progresismos que se llenaron la boca hablando de derechos y nos entusiasmaron a todos, y que no siempre explicaron bien que los derechos salen plata y que no se puede sostener una retórica de los derechos sin sostener también políticas tributarias progresivas, reformas tributarias progresivas para que alguien garpe los derechos. Como Milei eso lo entiende perfectamente, está en contra de los derechos. Dice, los derechos están mal porque alguien tiene que pagar con la suya la salud de los enfermos, la vejez digna de los viejitos, ¿no? La educación de los jóvenes, y eso es inaceptable, puesto que lo que en el fondo sostiene la cosmovisión libertariana oficial, ni liberal ni libertaria, libertariana oficial, es la comprensión de la sociedad como la suma aritmética de los átomos individualistas y posesivos que la componen, y no como nada que tenga algo que ver con alguna forma de lazo, de solidaridad o de fraternidad, y por lo tanto nadie debería pagar con la suya ni la salud, ni la vejez, ni nada de los demás. Esa idea vuelve, en efecto, absolutamente prescindible la idea de derecho. Y con el Estado pasa algo extraordinario. Creo que es la primera vez en estos últimos 40 años, y posiblemente la primera en estos últimos 200 años en la Argentina, que el jefe del Estado en la Argentina anuncia a Cristina Kirchner que vino a destruir el Estado del que es jefe. Que está en contra, que es un topo, o no sé qué cosa parecida. Porque claro, si no necesitamos un Estado para garantizar libertades que garantiza el mercado, y si no necesitamos un Estado para recaudar impuestos, para sostener los derechos en los que el presidente no cree, el Estado es perfectamente prescindible y se vuelve el enemigo. Nunca tuvimos un gobierno tan programáticamente antiestatalista como el actual. Y eso me parece que tiene una consecuencia para pensar el problema que aquí importa, que es el problema de la administración pública. Nosotros tuvimos gobiernos de distintos signos desde el 83 hasta acá. Tuvimos gobiernos que bien o mal, con buenas intenciones, malas intenciones, buenas realizaciones, malas realizaciones, pensaron que el Estado y sus agentes y su administración debían estar al servicio de lo que podemos llamar clásicamente el bien común, ¿no? Y dijeron, necesitamos una administración pública eficiente, comprometida, militante a favor del bien común. Posiblemente el libro por excelencia que presenta esta vocación sea el de Abad y Cantarelli, habitar el Estado, ¿no? Al Estado se lo habita militantemente en favor de un bien superior, que es el bien común, que está por encima de los bienes individuales y yo qué sé qué, y sobre todo del bien individual de los propios agentes estatales. No vale pasar por el Estado. Al Estado se lo habita, y se lo habita, dice Abad y Cantarelli, estatalmente. Y hubo otros gobiernos que pensaron el Estado con una lógica más empresarial, digamos, con una lógica de la eficacia empresarial, y en general llenaron las agencias del Estado de sujetos que habían hecho su experiencia profesional previa, ¿no? En grandes empresas, cuyos intereses muchas veces seguían sirviendo, porque en todo caso lo que estaba claro era que el Estado debía funcionar como funcionaban las grandes y eficaces empresas a las que esos funcionarios pertenecían. Nunca hasta acá tuvimos un gobierno que les dijera a todos los miembros de la administración pública que son una casta abominable y que vino a terminar con ellos. Quiero decir, la administración pública es la enemiga central del presidente de la República, o por lo menos de lo que el presidente de la República dice en sus discursos, y eso plantea una situación extraordinariamente novedosa para una teoría sobre el Estado, para una teoría sobre la administración pública, para una teoría sobre la democracia. Si la democracia, en los modos en los que podemos y debemos seguir pensándola, sigue teniendo algo que ver con la libertad en los modos en los que veníamos pensándola en el interior o en el entrecruce entre las tradiciones liberal, democrática y republicana, y si la democracia sigue teniendo algo que ver con los derechos que los ciudadanos y las ciudadanas pueden suponer que tienen garantizados, la democracia en la Argentina, no voy a decir se ha terminado, porque eso sería un disparate, porque la idea misma de democracia es tan flexible, tan polisémica, su uso es, por supuesto, como el uso de todas las palabras, tan histórico, que sería una tontería decir que una palabra ya no quiere decir nada. Si digo, empieza a querer decir en la Argentina algo muy distinto de lo que vino queriendo decir durante los 40 últimos años, y eso a mí me llena de preocupación. 15 minutos.
Hacemos las preguntas al final, ¿sí? Así que siguen agendando, mismo para la gente que está por el Zoom, hacemos todas las presentaciones y luego dejamos un espacio para preguntas. Sí, Javier. bueno, un gusto. Yo voy a tratar de hacer así como menos de 15, 10 minutos, así podemos, Maxi, si puede hablar, pero como para introducirla. Bueno, lo que quería decir es, bien, que la cuestión de la crisis del Estado, digamos que lo vemos, la crítica al Estado, como algo que es evidente y notorio y es público desde hace unos años para la opinión pública, digamos, es algo que ya tiene sus años, tiene por lo menos 50 años. O sea, se empieza a hablar de crisis del Estado, por lo menos a partir de la década 70. Diversos autores empiezan a hablar de que el Estado, como dispositivo, como sistema de organización social, tiene problemas, ¿no? Qué sé yo, hay un autor que nosotros trabajamos mucho, se llama Klaus Hofe, él trabaja, dice, hay tres grandes crisis del Estado. Es una crisis de racionalidad, un problema de racionalidad, o sea, de cómo ese sistema ordena una organización muy amplia, una organización que está extendida en todo un país, con infinitas oficinas que cumplen funciones y sobre las cuales hay dificultad de controlar. O sea, ¿qué es lo que hace? ¿Cuál es la responsabilidad de un presidente o un ministro de una decisión que se toma en una localidad lejana, en la Patagonia o en el norte? O sea, hay una cuestión de racionalidad para ordenar. Y es verdad, digamos, hay una dificultad de racionalidad del Estado. O sea, los estados, a medida que van creciendo, pierden racionalidad y pierden control. Hay un problema de fiscalidad, ¿no? Que tiene que ver con lo que decía recién respecto a la democracia, es decir, que el Estado-Nación o la idea de Estado está como acompañado de la idea de democracia, y por lo menos un primer sentido de democracia en términos del siglo XX tiene que ver con derechos, ¿no? O sea, la legitimidad del Estado tiene que ver con que garantiza derechos, así se legitima el Estado, no solamente como un orden de dominación, sino como una institución que garantiza derechos, y esos derechos también se corresponden con algún sistema de fiscalidad progresiva. Y una cosa central, digamos, que tenemos que entender, que el Estado está vinculado, podemos ver ya a nivel conceptual de qué forma, con la lógica del capitalismo. Es decir, la forma en que se transforma el capitalismo, si es productivo, si no es productivo, si es financiero, si es nacional, si es global, etcétera, impactan concretamente sobre el Estado y sobre la forma en que los Estados pueden garantizar esos derechos que son salud, educación, vivienda, etcétera, que cuestan. Y una cuestión de legitimidad, ¿no? Es decir, los Estados tienen se construyen sobre una legitimidad, y ya lo hablábamos en los días pasados, que tiene que ver con la construcción de una comunidad, o sea, como es un Estado para nosotros los argentinos. Es decir, el Estado tiene que ver con la nación, por eso se habla de Estado-nación. Y creo que lo que vos hacías, o sea, tu referencia tiene que ver con esta idea de pensar un Estado-nación como una comunidad organizada, o sea, nosotros los argentinos. Es decir, ¿por qué voy a pagar yo impuestos para que alguien que vive muy lejos mío tenga derechos? O sea, tiene que haber una construcción de comunidad nacional, ¿no? Por eso fue un producto del Estado, digamos, una construcción del Estado. Ese es el modelo que entra en crisis con la revolución conservadora de los años 80. O sea, no es que entra en crisis ahora, en los años 80 ya, y ha habido ciclos ahí, ¿no? Pero ahí en los años 80 el informe trilateral hace un llamado de atención, un informe que hacen Crozier, Huntington y un politólogo japonés, que señalan claramente que la racionalidad del Estado se lleva mal con la democracia entendida como sistema de derechos. O sea, que hay que bajar los inputs, o sea, los Estados tienen que recibir menos demandas para que recobrar racionalidad. Entonces, el problema, racionalidad y derechos, está desde siempre, digamos, está presente. ¿Cuál fue la tecnología? Y de ahí, creo que por ahí puedo pasar, una tecnología o una estrategia de los Estados en estos nuevos contextos. Para mí, o de muchos autores, fue la desnacionalización. Es decir, pensar que los estados no solamente son estados para la nación, sino que los estados provinciales y los estados locales y un hipotético estado global conviven con escala nacional. Y aquí me parece que entra la cuestión
o la relevancia de los estudios subnacionales del federalismo, y quizás pensar cómo juegan nuevamente estas tres dimensiones, la dimensión de la racionalidad, la dimensión de la legitimidad y la dimensión de la fiscalidad, en este nuevo horizonte de desnacionalización de la política, que ha sido ya analizado en diversos lados, y desnacionalización del Estado, o sea, ¿no? Por eso hablamos de cordobesismo, bueno, no sé, de distintos mismos provinciales, ¿no? Que son estados, son comunidades, son estrategias y son comunidades organizadas, atomizadas. Nosotros estamos transitando como una, digamos, recuperación o no de la dimensión nacional del Estado. O sea, después de un itinerario globalizador de los Estados nacionales, hay una tendencia, sobre todo a partir de la pandemia, del COVID, etcétera, de una nueva recentralización de los Estados, pero me da la impresión de que esa tendencia a la nueva recentralización tiene que ser recalibrada con nuevas formas de convivir con los estados provinciales y con los estados locales, que creo que ahí van a ser el énfasis, Horacio, y Alcides Di Maxi si participa. Y termino con esto. Es verdad que el Estado está en crisis. La pregunta que deberíamos hacernos es, ¿qué lógica la puede suplantar? Si no es el Estado, ¿es razonablemente el mercado? ¿Puede garantizar un orden? ¿Es la sociedad autónoma o horizontal? ¿Puede garantizar un orden? No solamente por ahí, reconocer las limitaciones de la lógica jerárquica que puede tener el Estado para construir un orden social, pero no, digamos, tenemos que tener presente los fallos de las alternativas que se nos presentan, que tenemos experiencia histórica, digamos. O sea, una de lo que sabemos de la historia reciente es que las recetas mercadocéntricas o de transferir responsabilidades a los mercados han fallado, no solamente en Argentina, sino en todo el mundo, y eso es una experiencia histórica que ha sido recogida hasta por organismos multilaterales. Entonces, digamos, para terminar, lo que está pasando en Argentina es nuevamente es una anomalía en tanto va en contra de lo que el conjunto de los países, no solamente de la región, sino de los países desarrollados y no desarrollados, están haciendo con el Estado. Sí, termino. Vamos a avanzar. Maxi, ¿me podés escuchar? Si podés adelantar tu presentación. Maximiliano Rey va a hacer su presentación vía virtual. Si que les haga. A ver si lo escuchamos. Habla Maxi, a ver si te escuchamos. Hola, buenas tardes, buenos días, perdón. ¿Cómo andan? Perfecto. Bueno, gracias, Alcides. Dado que creo que soy el único ponente que está virtual, voy a hacer algo sintético, que va de la mano de lo que venían diciendo tanto Eduardo como Javier. De hecho, con Javier y con Horacio trabajamos juntamente ya hace varios años en términos de estudiar las formas de la administración pública vinculadas con el Estado. Y en ese sentido yo me voy a enfocar en lo que se conoce como la perspectiva de la gobernanza. Eh, Simplemente con una descripción para aportar elementos a pensar la actualidad, ¿no? Porque tomo la introducción, perdón, la presentación de Eduardo cuando hablaba de visiones antiestatalistas. Uno podría decir que la gobernanza es parte, quizás la más conocida es la liberal, ¿no? Pero hay otras y claramente la gobernanza es una mirada que entiende que la coordinación social no la debe llevar a cabo el Estado, tampoco el mercado, en términos modélicos, ¿no? En términos casi de tipo ideal, si se quiere, sino la propia sociedad organizada autónomamente. Esto, digamos, como mirada pura, si se quiere, después, digamos, la práctica es más complejo, los modelos nunca se llevan adelante 100%, pero como tipo ideal, si se quiere, la mirada es, la sociedad tiene la capacidad de autoorganizarse. Está muy de moda la idea de redes sociales, cuando digo redes sociales no estoy diciendo Facebook ni Twitter, sino estoy diciendo el enlace entre diferentes actores sociales de manera horizontal, ¿no? Entonces, digo, lo que quiero decir es,
voy a hacer una presentación breve de esta idea de gobernanza para tomar algunos elementos que me parece que son interesantes para repensar otras miradas. Y entonces, para hacerlo bien esquemático, hay una primera parte que tiene que ver con el diagnóstico de esta literatura, que tiene que ver con transformaciones sociales, transformaciones tecnológicas, digo, no me voy a detener en esto, ha sido muy trabajado, es muy conocido. La idea de la globalización, eh, la idea de la explosión de identidades, la idea de una sociedad mucho más compleja, la idea de una miríada de actores sociales con intereses muy diversos. Y todo eso lleva a la complejidad de la tarea de gobierno. Y por eso aparece el concepto de gobernanza, que también, como se ha dicho aquí de otros conceptos, claramente es polisémico. Claramente hay diferentes autores que tienen muchos matices entre sí, pero que en el fondo estarían diciendo la idea de que hay una difuminación de los límites entre lo público y lo privado. Hay una crisis de representación de las instituciones formales del Estado, y entonces lo están planteando, para decirlo muy rápidamente, es el desplazamiento del centro de gravedad político, y que hay una separación entre la política electoral y la política las políticas públicas, las políticas de los problemas, que son políticas de los problemas más que política del conflicto, ¿no? Y entonces lo que aparece como elemento central es la idea de horizontalidad, la idea de redes autogeneradas, de órganos o de actores sociales, mejor dicho, interdependientes que se necesitan mutuamente, pero que pueden congeniar un mecanismo de articulación que evite la presencia del Estado, o en todo caso que el Estado sea uno más en esa red. Vale decir, se saca la preeminencia del Estado a un lado, se la corre a un lado, y el Estado es uno más con suerte. Digamos, dicho esto, eh, insisto, gobernanza tiene múltiples sentidos. Hoy en día se empieza a hablar fuertemente de gobernanza digital, gobernanza de Internet. La ONU ayer o anteayer en la Asamblea General, en lo que firman todos los presidentes, habló de la idea de gobernanza digital. Se empieza a hablar de la idea de gobernanza de inteligencia artificial, y esta gobernanza implica, quizás aquí hay no sé si un contrasentido, pero quizás es paradójico, porque esa gobernanza la están construyendo los estados en la ONU, ¿no? Pero bueno, la idea es que esa construcción implica no solo a los estados-nación, sino que implica a un montón de actores que no son estatales. Pero aquí, digamos, lo que me quiero detener es que la gobernanza, además de esta horizontalidad, de esta lógica societal, tiene mucho que ver con los lugares donde se aplica. Porque hace tiempo se ha puesto de moda la idea de localización, la idea de globalización más localización, ¿no? La idea de que el Estado-nación pierde fuerza por arriba y por abajo. Por arriba, en términos de el concierto internacional de actores, y por abajo la idea de que lo local empieza a tomar preeminencia frente al Estado-nación. En esos términos, hay gran literatura que plantea que en lo global, como decía, hay diferentes tipos de actores tan relevantes como los estados, que tienen la misión de regular. Y aquí, de nuevo, ¿no? Todo lo que, por ejemplo, el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, ¿no? Sancionado hace un tiempo, y que es muy potente en términos de la construcción horizontal. Y lo local, en términos de brindar bienes y servicios públicos en forma coordinada entre el Estado y los privados. Entonces, en términos prácticos, digamos, no hay una desaparición del Estado, hay sí una fuerte preeminencia de actores o sectores de la sociedad civil. Y esto, en términos de administración pública, para ir al tema que nos convoca, tiene un parecido de familia muy fuerte con lo que se conoce como administración deliberativa. Hay algo, perdón, hay algo que me olvidaba decir que me parece es central a esto, que tiene que ver con el concepto de poder, ¿no? Esta lógica horizontal, y esto viene de la mano o es posible también por las nuevas tecnologías. Digamos, no estoy diciendo que las nuevas tecnologías o la digitalización sea el corazón de esto. Creo que ninguno de estos autores tiene una mirada tecnocrática,
Pero sí estoy diciendo que hay nuevas tecnologías y la digitalización que permiten ciertas cosas que antes era más complejo. Y entonces, la idea de poder que hay por detrás es una idea diferente a la idea de imposición de la voluntad sobre un tercero, sino que es la idea de la co-construcción. La idea de que el poder no es algo que se obtiene, no es algo que tenga un stock, sino es algo que es un flujo que se construye cuando hay múltiples actores que se ponen de acuerdo. Obviamente esto tiene una serie de críticas, hay muchos autores que critican la idea de eh, que las redes autocoordinadas pueden ponerse de acuerdo porque siempre hay alguien que tiene más poder que otros. Digamos, hay una serie de críticas, incluso hay una crítica retomando lo que decía Eduardo respecto a la democracia, hay una crítica respecto de que esto, al contrario de lo que dicen los autores de gobernanza, que plantean que aumenta que es una vía hacia la democratización, porque eh, habría muchos actores sociales que la crisis de representación deja de lado, en cambio en las redes horizontales sería mucho más práctica. Bueno, hay una crítica también a esto, a la idea de que los que entran en estas redes por lo general son sectores más poderosos. Pero bueno, dejando eso de lado, lo que venía a decir es esta idea de poder, si se quiere diferente, que está sentado en, por ejemplo, como lógica, digamos, ¿no? La idea de Wikipedia, por ejemplo, la idea de la co-construcción conjunta de un montón de actores en base a la confianza. Es interesante para pensar también la administración pública deliberativa, que tiene como eje, a diferencia del esquema más weberiano tradicional, que separa entre funciones bien concretas, la idea de que la administración pública no tiene un rol de conducción, sino de articulación. La idea de que no hay una divisionalización fuerte de las tareas en las cuales cada uno se ocupa de una cosa, sino que el rol central justamente porque hay diferentes puntos de vista, porque hay diferentes racionalidades, y porque el Estado no llega a todos lados, a donde sí puede llegar la sociedad civil, entonces la lógica de la articulación, del diálogo, de la administración pública como un ámbito en el cual se pueda co-construir una serie de políticas públicas. Para ir cerrando, la idea de complejidad que decía está de fondo en esto, le da a la administración pública el rol de equilibrar, el rol que algunos autores plantean como metagobernador al Estado, como metagobernador de una metagobernanza, que insisto, son autores que no van no son tan radicales en la idea de que la red se puede articular sola, sino que son autores que entienden la, entienden la necesidad de la articulación con sectores sociales, pero que le siguen dando un rol al Estado, que plantean la idea del Estado como metagobernador, con esta capacidad de articular un montón de sectores diversos que tienen diferentes intereses, diferentes racionalidades, etc. Y entonces la idea de participación, que está muy, digamos, cuando uno habla de gobierno abierto, por ejemplo, gobierno abierto es innovación, más co-construcción, más participación. Bueno, aquí la idea de participación no es la idea de la sociedad librada a sus propias fuerzas, sino la idea de un Estado como regulador de esa participación. Me parece que eso es la gobernanza menos antiestatalista que uno puede entender y que hay ciertos puntos que vale la pena repensar en función de estos desarrollos. Hasta aquí mi participación, quedo abierto obviamente al diálogo. Gracias, Maxi. Bien, me dice gente si se puede habilitar, pero entiendo que no se puede mover esa cámara. No, entiendo que no. Por eso Sí, yo creo. estoy compartiendo una presentación. No, compartí la mía. Yo voy a hablar si querés presentarme entre vos. Bueno, en la próxima presentación es video de Horacio. Yo mientras voy proyectando su filmina. ¿No? Pues yo voy a hablar de la cuestión federal. Voy a mezclar la cuestión federal con la cuestión territorial. Vamos a hablar en 15 minutos, como nos pasó a todos los años. Cosas que venimos trabajando
salvo los demás que son muy jóvenes, yo soy muy viejo, pero hace como 30 años, y con lo cual uno encajar en 15 minutos lo que quiere decir tiene sus bemoles. Uno de ellos es que voy a dar por sentadas un montón de cosas que están en discusión y que ameritan un montón de llamadas al pie y de cuestiones que hay que matizar y que decir bajo ciertas circunstancias. Cuando yo empecé a trabajar el tema hace unos 40 años, más o menos, 40 años, a partir de un hecho que no siempre está presente, no digo que esté escondido ni mucho, que tiene un nivel de asimetría territorial muy importante. Es una característica relativamente común a los países del tercer mundo, subdesarrollados, en desarrollo, emergentes. En particular, los países de América Latina tienen un nivel de asimetría, pero Argentina se caracteriza por una asimetría muy fuerte y muy estable. Un segundito, Horacio. Sí. La primera filmina que voy a mostrar hace un paneo, uno de los indicadores, aparte de decir que es desarrollo, cómo está, nos meterían un montón de vericuetos. Tomamos un indicador, que es la concentración de población. Tomo todos los censos nacionales hechos, empezando por el de Sarmiento en 1869, y cuando se hace ese primer centro, Argentina es un país que tiene sus desequilibrios, pero relativamente homogéneo. Siempre hago notar que en 1869 Catamarca, que es la provincia donde yo nací y donde provengo, tenía más habitantes que Santa Fe. Veníamos de una etapa virreinal en donde la zona más dinámica era, o una de las zonas más dinámicas era el norte, vinculado al Potosí, a la producción minera, era la zona que tenía mayor cantidad de población, mayor desarrollo, y lo que muestra... Tenemos un problema, no me lo comparte, no sé por qué. Yo sigo hablando mientras tanto. Uno mira que entre 1869 y 1914 cambia esa situación. La curva es muy marcada, como se tiende a concentrar en lo que grosso modo podríamos llamar la pampa húmeda, se tiende a concentrar casi el 60% de la población, un poco más, 2/3 de la población, y mucho más si lo vemos en términos de producto. Y en 1914 queda estancada. O sea, tenemos un patrón de ocupación territorial que viene de una transición, Voy a sí, buscar. que viene de una transición muy o relativamente acelerada, que cambió el eje territorial, y en 1914 marca un cierto patrón que más o menos es este que les acabo de comentar: 2/3 de la población, 3/4 del producto, y si lo vemos en términos de bienestar social, también marca que esa zona de la pampa húmeda tiene indicadores que con algunas sí. Con algunas llamadas al pie de los últimos 40 años, marcan una ventaja relativa con respecto al resto del país. Sobre esta Argentina tan desigual, tan asimétrica, digo, pensemos un segundo. 1914, no había subido Irigoyen. Esa es Argentina, centro, periferia, pobre, sur patagónico despoblado. Pasó Irigoyen, pasó la Venta Infame, pasó Perón, pasaba la dictadura de la Libertadora, la época desarrollista, la dictadura, la vuelta del peronismo, todas las cosas que estudiamos y las cosas que pasaron y cómo cambió todo. Ese patrón se mantuvo. O sea, la fortaleza y la continuidad que tiene ese patrón, que son 2/3 de la población, 3/4 del producto, mejores indicadores sociales. El periodo que yo particularmente analizo es el desde que se inicia la democracia, en donde confluyen una serie de elementos. Uno es, históricamente, este patrón Igual se se ve, construye alrededor de las parece que no economías se ve. regionales. Una parte del excedente pampeano se aplica a unos ciertos enclaves agroindustriales, la vitinicultura en Cuyo, el azúcar perfecto. en Ya está, Tucumán, ahora sí. en Ahora sí. Salta. Ahora sí. Dale, bueno. Vamos a la primera. Quiero mostrar, está medio chico. Esto en 1869, fines del siglo XIX, 1914. Y a partir de se mantiene constante la población con los 2/3 en el área central. El área central es la pintada de rosa, ahí nos fuimos. Perdón. Bueno, Dale. ¿Le puedes poner? Bajo el todo está la presentación. Bien. ¿Se resiste? sí, Se resiste. se resiste. Bueno, Ahí está. No quise tocar mucho. Perdón. Bueno, acá los indicadores de 2/3, esto es 1980. No vamos a tener tiempo, vamos a mostrar que hay algunos cambios de 1980 hasta el 2023, pero que a grandes rasgos
sigue marcando esta lógica. Después vamos a marcar que tiene como una base a grandes rasgos material, es la pampa húmeda frente a otros envergaduras. Y quiero que retengan el mapa de arriba a la izquierda un segundo porque lo vamos a volver a ver cuando analicemos los últimos cambios que estamos viendo. Desde 1980 en adelante, ¿qué pasa? Retorna la democracia, se produce lo que comenta Javier, comienzan a tenerlos como un fenómeno global. Si uno lee literatura de los 50 y de los 60, era obvio que el federalismo iba a desaparecer, tanto en Argentina como en Estados Unidos, un fenómeno, alguno lo equiparaba a la Cámara de los Lores, es interesante, hacia la tradición, nosotros nos decimos federales, digo, no solamente en Argentina, en Brasil, en México, en Estados Unidos. Hay un autor famoso que se pregunta, ¿sirve para algo el federalismo? Y termina concluyendo que no, que es un factor de distorsión. Hablo de los 50 y de los 60. En los 60 cambia diametralmente la bibliografía, la academia, lo normativo, y hay que descentralizar, que es lo ideal. Con la descentralización se come, se educa y se cura. Yo entré al Estado como empleado público de carrera en la época de Alfonsín y tuve una formación muy fuerte como administrador gubernamental, y la descentralización era la solución a todos los problemas. Descentralizando solucionabas todo había que descentralizar. En ese marco comienza, y bajo la lógica federal, ustedes saben, la lógica federal, independientemente de los procesos materiales más profundos, da mucha prerrogativa a los niveles provinciales, se genera un empoderamiento muy potente de las provincias, y se construye así el federalismo argentino, que tiene bastantes puntos de contacto con otro federalismo del mundo, pero es muy marcado. En el caso argentino se produce, digo, como figura para tomarlo, no lo tomen literalmente, como una suerte de mercado en donde hay una cierta cantidad de provincias que trocan gobernabilidad y su capacidad de trabajo territorial a cambio de algún tipo de gestión presupuestaria. La nación es un mercado en donde los gobernadores tienden a vender todos los atributos que tienen, y sobre todo su base material y su capacidad de conseguir votos, son los que se especializan en conseguir votos. El federalismo desde el fin del siglo XIX hasta el retorno de la democracia, era un federalismo en donde los gobernadores eran fundamentalmente representantes de las burguesías territoriales, eran los que expresaban, Bravo, o los Cantoni, digamos, expresaban la conflictividad de la producción vitivinícola. Ahora siguen teniendo esa expresión, pero centralmente son los tipos que tienen una gran capacidad de inserción territorial, y tanto en términos de gobernabilidad como en términos electorales es su gran poder. ¿Qué es lo que tiene la nación? La nación tiene recursos. Ese intercambio genera una idea que, así a grandes rasgos, cuanto más pobre y pequeña es una provincia, tiene más incentivos para intercambiar sus potestades a cambio de transferencias por parte de nación. Y acá se produce una situación muy asimétrica en donde la gran perdedora es Buenos Aires. Voy a dar un ejemplo muy rápidamente, si me sigo enredando no voy a llegar hasta la actualidad. Buenos Aires tiene casi el 40% de la población. Entonces, en cualquier programa a priori le corresponde el 40%. Cuando vos decimos hacer un programa nacional, 40% para Buenos Aires, Catamarca tiene el 0,6%, le corresponde el 0,6% a Catamarca. Si vos te sentás, Buenos Aires tiene 3 senadores, Catamarca tiene 3 senadores. En los consejos federales tiene un representante de Catamarca, tiene un representante de Buenos Aires. Vos, para decirle a Buenos Aires, mirá qué interesante lo que te doy, por favor, alineate conmigo, tenés el 40% del total del producto, le tenés que dar 5 puntos, que es un 10% más, 45, pasar de 40 a 45. Te sale carísimo. Cambio a Catamarca, lleva el 0,6. Le decís, te lo duplico, tenés que mover el 0,6% y sacárselo. A Catamarca le sacás el 0,1, la matás. A Buenos Aires le sacás el 0,6 para dárselo a Catamarca. Buenos Aires lo toma como un gesto de hostilidad, pero le saca marginalmente, mientras que para Catamarca le duplicás el programa. Esto ha generado una situación muy peculiar en donde la nación tiende a generar gobernabilidad a partir de esa alianza que va haciendo con los gobernadores, en donde ambas partes tienen ventajas muy relevantes y muy importantes para reproducir esta situación. Las provincias más pobres porque lo que ganan es mucho, la nación porque un costo presupuestariamente relativamente aceptable, son caras las provincias.
han aprendido, al principio se vendían por un pancho de una coca, en la medida que fueron aprendiendo, son negociaciones duras. A partir de esa situación, hay una disponibilidad que tienen los países federales en general y Argentina en particular de ganar gobernabilidad a partir del presupuesto. Situación que no tiene Chile, por ejemplo. ¿No? Acá nosotros tenemos 24 tipos que juegan en primera, en política, en administración pública, en gobernabilidad, en capacidad electoral, que vos los podés convocar y ganar. Necesitas hacer una política pública, necesitas dar un golpe de timón sobre un tema, convocás a los gobernadores y esa foto, una foto cara, pero vos sabés que como que combinás, armás un escenario muy potente y muy importante, y que efectivamente así lo usó Alfonsín, lo usó Menem, lo usó De la Rúa, lo usó Néstor Kirchner, y lo usó Cristina Fernández, Macri también lo usó, lo usaron todos los presidentes, hasta que llegamos a este gobernador, que estamos en una situación, en algún sentido. Hay diferentes escenarios en donde se articulan estas de diferente manera. Hay un momento muy especial, sobre todo que se da en la época del menemismo, en donde se desarman todas las estructuras que habían permitido el surgimiento de las economías regionales. Los gobernadores se hacen únicamente gobernadores territoriales, las economías regionales, o se empiezan a tener el vino en San Juan, deja de tener importancia el vino que se vende localmente o que se fracciona localmente y deja de depender de los factores de regulación y pasa a funcionar como un mercado mucho más basado en la lógica económica y que ya no tiene tanta presencia de lo político. Los gobernadores, como vuelvo a decir, se convierten en gestores de esta situación territorial, pero poco a poco han comenzado a producirse cambios estructurales. En el norte entra la gran minería, en el NEA hay un proceso muy importante de ingreso de la nueva agricultura, de los nuevos paquetes tecnológicos de la agricultura, que hacen una agricultura muy desarrollada, muy desarrollada y muy competitiva. Vamos a hablar sobre el final un poquito de esto. En el sur ocurre también una cuestión muy peculiar. Si bien las provincias, los que habían sido territorios nacionales, se provincializaron en 1955, 54, 55, sobre el final del primer peronismo, su condición de provincialidad, particular en Santa Cruz, en Chubut, en Tierra del Fuego, recién se empieza a consolidar a partir de muy entrados los 80. El caso de Santa Cruz es el más emblemático. Se provincializa en el 55, no llegan a elegir gobernador, que ya hay el golpe militar, hay una intervención federal. En el 58 se elige un gobernador, dura 6 meses, hay intervención federal. O sea que, y en el 64 también, 63, 64, eligen un gobernador que muy rápidamente tiene una intervención federal. Con lo cual, casi hasta el 83 no había tenido un gobierno autónomo. En el 83 empieza a tenerlo y empieza a construir la provincialidad y empieza a jugar dentro del ámbito federal. Eran jugadores de primera B en esta primera etapa, los patagónicos, digamos, eran tipos poco considerados, aprenden el juego de lo federal, que es un juego complejo, que tiene que ver con la capilaridad, que tiene que ver con las relaciones, con aprender las reglas, con ganarte tu lugar, con liderazgos regionales, con la capacidad de trabajar conjuntamente. A lo largo de los 80 van construyendo esa provincialidad y se convierten en actores de primer nivel, se podría decir ya en la época de Menem. Inclusive hay hipótesis, lo hablábamos con Casullo, que justamente es de Río Negro, que hay provincias donde hay las provincias de la Patagonia donde todavía la provincialidad no está plenamente consolidada. 2 casos ejemplares, Chubut y Tierra del Fuego. Funcionan más como confederaciones de municipios que como provincias propiamente dicho, ¿no? Y también actores fundamentales. Marín como el gran fundador, digamos, salvando las distancias, el Roca sin las connotaciones negativas, ¿no? El creador del Estado pampeano es Marín, el creador del Estado santacruceño Néstor Kirchner, ¿no? Los tipos que lograron desarmar los poderes locales, los que jugaban directamente con la nación, y consolidarlo en un poder provincial. Eso no pasa en Chubut, no sé si hay algún chubutense presente, pero claramente una cosa es Trelew, otra cosa es Comodoro y otra cosa es Esquel. Juegan partidos propios sin ningún tipo de relación. Casullo me decía, Río Negro, no te creas que estás muy lejos. Me dice, Río Negro también tiene ahí, me dice, el odio hacia Viedma del resto de la provincia es emblemático. Por oposición a Zapag, que construyó un Neuquén muy tempranamente, en los 60. Nos enredaríamos acá eternamente. Hacia los 2000 se articula una cosa que debemos haber visto todos, el país camiseta de Boca, un norte y un sur
organizado alrededor de un proyecto neodesarrollista con actores que empiezan a ser potentes neodesarrollistas, no solamente expresan esta cuestión territorial sobre el sur y sobre la periferia norte, comienzan a actuar también actores que son, en donde es funcional adherir a este proyecto neodesarrollista, frente a un centro, que es la parte amarilla, en donde más o menos se reproduce, en algún sentido, la política noventista, ¿no? La idea de la gran locomotora de la soja y el desarrollo socioeconómico a partir de la agroindustria. Dos cosas muy puntuales voy a marcar. Una es que Buenos Aires tiene una trampita. En verdad es la zona metropolitana, si se ve acá, está partido Buenos Aires. El interior tiende a funcionar más como bajo la lógica amarilla, digamos, bajo la lógica de la soja. Y el área metropolitana también está partida. Está Capital Federal y Vicente López de San Isidro, que son una especie de Capital Federal un poquito más allá, y el resto del conurbano que juega en esta idea desarrollista. Este país mayoritario, esta es una situación aparte que se da, es bastante común en los países federales. El que sale segundo, la segunda región, tiende por definición a oponerse al gobierno nacional, tiende a tener tensión con el gobierno nacional. Pasa con Jalisco, capital Guadalajara, con respecto al DF. Pasa con el sur brasileño con respecto a Río y San Pablo. Pasa con Barcelona, lo que conocemos. Pasa con la zona del... La idea sería, los españoles lo han marcado los catalanes y los catalanes, sobre todo los vascos, se quieren ir a toda costa, pero los catalanes mencionan que lo han marcado bien. Nosotros podríamos entrar en el Pacto Nacional, pero el Pacto Nacional es Madrid. Nosotros con Madrid queremos ser parte de una España, por lo menos los socialistas catalanes tienen esta idea de federalizar, en la idea de un pacto federal que la nación no sea Madrid, digamos, ¿no? Y la idea, lo he expresado acá en Córdoba, hay un instituto de federalismo vinculado a la Facultad de Derecho, en donde estaba Frías, Pedro Frías, uno de los autores más importantes del tema federal. Pedro Frías se manchó su nombre para la posteridad al ser parte de la Suprema Corte de Justicia del proceso de reorganización nacional, aceptó ser parte de la Suprema Corte. Está Antonio Hernández, también otro constitucionalista, y cuando se estaba armando la región centro, sacaron un documento en donde dijeron, armamos la región centro para contraponernos a Buenos Aires, para evitar la hegemonía de Buenos Aires, digamos. La región centro es como un espacio que contraviene y, como les digo, en los países federales tiende a generarse naturalmente que hay una región núcleo, sobre todo el tercer mundo, una región núcleo que es alrededor de la cual se organiza, lo que vimos esta de la simetría, y los que quedaron, están ahí en el borde de la periferia, por definición tienden a tener este tipo de tensión. Esto estaba bastante consolidado desde 2003 hasta que ocurrió la última elección. Lo primero que quiero marcar es que está pasando, les decía que retuviéramos, este país más o menos era el que se representaba, este país, esto es Dawes, es un geógrafo que en los 50 y en los 60 es de los primeros que incorpora a la geografía física elementos de la economía. Entonces hace una descripción en donde trabaja sobre pampa húmeda, Patagonia, muy clásica y muy potente, que está todavía en la cabeza de todos nosotros cuando dividimos la geografía argentina, y que también expresa en muchos aspectos esta Argentina tradicional, las tres Argentinas, ¿no? Con la locomotora en la pampa húmeda, la zona despoblada de la Patagonia y después una serie de periferias que tienen diferentes especializaciones. Los nuevos geógrafos están cambiando un elemento crucial, están hablando de la llanura platense y le extienden hacia el norte. Esto tiene que ver, hay un mapa maravilloso, geológico. Esto era un brazo de mar que llegaba casi hasta el Amazonas. Todo esto es una zona de relleno, era un mar que se fue rellenando con tierra de los Andes, por decirlo brutalmente. Si hay algún geólogo me saca tarjeta roja y me echa. Pero más o menos se fue rellenando y por eso es tan espectacularmente plano y tan espectacularmente fecundo. La pampa húmeda los geógrafos dicen que es una cosa única en el mundo y no tiene parangón en términos hasta la cadena trófica, tiene ciertas características que es de la productividad de granífera y de una agricultura de clima templado, es única en el mundo, y ha extendido a partir del paquete tecnológico, ha extendido y llega hasta Paraguay, esa llanura platense. Primer elemento que quiero marcar es que, si bien la llanura se extiende, el proceso es bastante diferente a lo que fue el proceso a partir del cual
Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe se incorporaron al mercado mundial. Ustedes saben, en la batalla de Pavón, Buenos Aires derrota a la Confederación y organiza el país a partir de este triunfo militar. Muchos decimos, a partir de ahí se consolida el país periferia, el que ganó la guerra civil, el que la perdió y el lugar que se invadió una vez que se organizó el país. Tuvimos excedente, pudimos invadir la Patagonia y consolidarla como parte de Argentina, que hasta ese momento estaba en disputa, etcétera, etcétera. Lo que pasó de interesante es que el sur de Córdoba y el sur de Santa Fe se incorporan al proceso bonaerense y muy rápidamente, en 20, 30 años, sobre todo Santa Fe, que era muy pobre, se convierte en parte de esta centralidad, ¿no? Ustedes vieron, se convierte en parte de esta estrategia central. Cuando yo era chico, te regalaban tierra en Santiago del Estero si pagabas impuestos. Había una propaganda que salía en el diario, en los 70, venga, Santiago del Estero. Hoy por hoy, esas tierras de Santiago del Estero salen aproximadamente $7.000, $8.000 la hectárea porque ha entrado el paquete tecnológico de la soja. Algo parecido pasó con el Chaco, tenía algún tipo de productividad, estaba la forestal, que sé yo, esos tierros que se han desmontado, ha entrado el paquete tecnológico, entró la soja de una manera impresionante, impresionante. Santiago del Estero creo que tiene 2 millones de hectáreas sembradas de soja. Una cosa, es decir, tenía para mostrar nos atrasaban mucho, pero la verdad que los datos son contundentes. Ahora, si vos ves Santiago del Estero y Chaco, antes de que entró la soja, y vos ves Santiago del Estero y Chaco, ahora que está la soja, los indicadores sociales no se han movido. Chaco sigue siendo la provincia más pobre, con un gobernador que era una bestia, acaba de perder la elección, Capitanich, que ha concentrado, que tiene una energía infernal. Nada. El proceso productivo impide a Chaco salir de esa situación a pesar de que es un éxito económico impresionante. Algo por el estilo pasa con la minería. No son actores muy poderosos, muy importantes. San Juan, bajo la lumbrera, Catamarca, $3.000 millones. Digo, una provincia que tenía en el momento que invirtieron menos de 300.000 habitantes. Chiquitísima, imagínate, $3.000 millones para 300.000 habitantes, una provincia de las más pobres del país. Uno se imagina, debe ser Cuaites, o debe ser un lugar en donde hay, qué sé yo, ingreso universal para todos los catamarqueños. Y la verdad que se ha movido poco. En ese escenario ocurren las elecciones. Las elecciones marcan, no sé si tengo una filmina para esto, no. Marcan dos o tres cuestiones. Marcan un nuevo mapa de actores poderosos, marca un mapa de la agroindustria. En Formosa no entra, y en el norte no necesariamente soja lo que está entrando, están entrando unas forrajeras especiales, pero también muy, muy ultraproductivas. Hay un mapa en donde estos actores empiezan a pesar de manera muy potente en la expresión territorial. Marca también el mapa de la minería, donde actores cada vez más concentrados y poderosos empiezan a actuar en ese escenario. Y también marcan el mapa del ingreso del mundo hidrocarburífero en la Patagonia, que empieza también a jugar más cercanamente con el mundo provincial. Ese es el mapa de los actores que se expresa cada vez más potentemente a partir de lo que pasó con la RIGI, a partir de una serie de eventos que estamos viendo, están empezando a pensar dentro del mundo federal. Y marca otro tema, que es el tema que a mí más me interesa, marca por lo menos la puesta entre paréntesis de la capacidad de los gobernadores del desarrollo territorial. Si uno mira en todos estos, salvo estas 4 provincias, las que están pintadas de celeste, en todas las demás provincias ganó Milei. Y en la primera vuelta, si bien no ganó, era porque estaba dividido en 3 partes, pero sin ningún tipo de anclaje territorial. Cada vez que quiso hacer anclaje, no sé si se acuerdan, en las elecciones nos sacaba el 2% de los votos. Sin anclaje territorial, logró una inserción muy potente. Uno daba la sensación desde mediados de los 80 en adelante que los gobernadores, a no ser que tuvieran una crisis, eran imbatibles, ¿no? La capacidad de inserción territorial era imbatible. Bueno, esto pone entre paréntesis esta capacidad, esta supuesta imbatibilidad. Anoche almorzaba con el secretario de Ciencia y Técnica de Santiago del Estero y me dice, independientemente de que nosotros ganamos y que eso, si hubiera habido presidencial, sabés que no sé si ganábamos. Digo, un gobernador muy exitoso que tiene un enorme poder institucional y que ha tenido también
como fue el gobernador Capitanich, ha tenido una serie de éxitos encadenados en la gestión muy importantes. Ahí hay una cosa nueva que está pasando en la construcción política, en donde los gobernadores, que esta construcción territorial los había obligado a trabajar sobre los estados provinciales. Yo mi primer trabajo en un estado provincial fue en 1991, en San Juan, 1990, en San Juan, era gobierno bloquismo. Había un centro de cómputos, que era el que liquidaba sueldos, pero no había computadoras personales. ¿No? Yo fui el primer tipo que puso computadoras personales en San Juan, casi no había profesionalización. Me tocó muy rápidamente en mi trabajo en el Ministerio del Interior bajar por el país y ver las administraciones provinciales. La administración de Formosa era verdaderamente una cosa patética. 20 años después, la verdad que el salto cualitativo en términos de gobiernos provinciales ha sido fenomenal. La capacidad de planificación, por ejemplo, el gobierno de Chaco. Córdoba siempre tuvo un buen estado provincial. Siempre tuvo una burocracia muy consolidada, siempre fue un ejemplo, y sigue siendo, un ejemplo de gobierno provincial potente. Pasaron diferentes administraciones, pero siempre fue una de las administraciones fuertes. Uno mira lo que han ganado. Hay una mirada tradicional, es que los gobernadores ganan inserción territorial comprando gente o clientelismo. Seguramente hay una parte de eso, pero hay también un salto cualitativo en la capacidad de gestión. Por decirles un dato, el mejor equipo de informática lo tiene Formosa, que es la provincia más pobre del país. Los gobernadores puede decir cualquier cosa, pero utilizando el griego antiguo, no son boludos, digamos. Los tipos, se juega ahí su trabajo y la verdad que tienen una capacidad de gestión sobre el territorio que es francamente admirable y en muchos aspectos, yo soy, como le decía, empleado de carrera de Nación, superior a lo que ha desarrollado Nación en muchos aspectos. En algunos para el bien, en otros más o menos, pero la verdad que hay una potencia territorial que a uno le parecía imbatible. Bueno, esto por en duda, hay pasado ciertas cosas, algunos consideran que es un accidente, no, fue una situación, la pandemia, el mal gobierno nacional, y otros consideran estamos ante algo nuevo. Yo tiendo a pensar, como en todo cambio va a haber continuidades y rupturas, pero estamos ante algo nuevo. Estamos ante algo nuevo, tenemos que volvernos a pensar, y también tenemos que volvernos a pensar este mosaico. Este mosaico fue hasta ahora relativamente gobernable porque sobre un modelo muy perverso, en este que había un centro que ganaba y una periferia que perdía, digamos. Hay una oportunidad porque va a ser un centro mucho más equilibrado. Los procesos que se están dando en todo el país son muy dinámicos económicamente, tanto en la Patagonia como en los Andes, como en la nueva llanura platense que llega hasta Formosa, pero va a ser mucho más difícil de articular los intereses. Son intereses muy contrapuestos. Los que leemos historia, a principios del siglo hubo una tensión muy fuerte con Salta, por los primeros descubrimientos de petróleo. Standard Oil entró y articuló con el gobierno de Salta por provincializar los recursos hidrocarburíferos. Nada, es un escenario federal mucho más complejo del que veníamos trabajando. Bueno, nada, preguntas y cosas para ir para adelante. ¿Cómo va a responder el federalismo ante esta situación? ¿Cómo va a responder la gobernabilidad? El actual presidente ha roto todos los puentes con los gobernadores. Viene de perder en el CFI, por ejemplo. Hubo elecciones del CFI y con cualquier otro presidente, Macri, de la Rúa, hubiera ganado esa elección seguramente, porque tiene un montón por decirles, votó en contra del presidente Beretilnec, que acaba de recibir una inversión impresionante. Un llamado de un cuarto secretario de Beretilnec que estás haciendo, votá bien porque, mira, lo hubiera dado vuelta. El presidente se ve que ese lugar, como es el lugar del territorio en donde él pierde, o no sé. Pero nada, un instrumento de gobernabilidad, un instrumento yendo más a lo nuestro de gestión, que era fundamental, ¿no? La gestión acompañó estos cambios, los acompañó a partir de lo que se llama federalismo cooperativo, a partir de que la nación da la gran política, pero en salud, en educación, los que gestionan son provincias y municipios, sobre todo provincias que tienen, sobre los 4 millones más o menos de empleados públicos, tienen casi 2,5 millones, casi el 60%, casi el 70% del empleo público es empleo público provincial. Decimos muy teatralmente, la administración pública argentina es la administración provincial, el resto ahí acompañan un poquito, pero en la gestión operativa son las provincias las que gestionan. ¿Qué va a pasar con este presidente que rompe esa tradición en términos políticos, en términos de gobernabilidad, en términos federales y en términos de administración pública?
Este es el escenario que tenemos que pensar, sumamente desafiante para nosotros. Muchas gracias. Ahora desapareció mi presentación, así que me quedan 10 minutos. A ver. Un poquito, pero bueno, valía la pena. Valía la pena. Perdón. No, no, por favor. Sí, si la puedes llamar para salir del paso, se habrán dado cuenta que mi expertise en temas. eh, ¿Qué pasa? Y no encontramos de nuevo acá. Sí, esta es la que habría que proyectar. ¿Te apagó el proyector o no? Ah, puede ser. No, no. Porque- Ah, ¿Pero qué pasa? bueno, mientras voy aprovechando. Nos quedan 10 minutos, puede ser. ¿A qué hora también? ¿A las menos 20? 11:40. Bueno, encima, bueno, las presentaciones fueron arrancando desde lo conceptual teórico a Horacio que bajó algo más empírico. Mi idea es presentar algo también que toca puntos de administración pública, pero fundamentalmente puntos de política fiscal y financiera a nivel subnacional y también centrado, al igual que Horacio en el caso argentino, así que si hay algún participante aquí de otro país, perdón, esta endogamia que tenemos, pero creo que puede servir como base comparativa de otras experiencias. Siempre que se toman cuestiones de política fiscal y financiera a nivel subnacional, el foco suele ponerse en el tema transferencias nacionales, recursos propios tributarios de las provincias y demás. Yo voy a tocar un tema que se vincula más con la deuda pública provincial, que es otra fuente importante de financiamiento y que voy a tratar de ver cómo esto conecta con algunas cuestiones importantes de la administración pública de las provincias, en particular de sus respectivos ministerios de Economía para gestionar esta fuente de financiamiento que, si bien no tiene la relevancia de las demás, de las transferencias nacionales y los recursos propios provinciales, en momentos de aprietos siempre es importante tenerla en cuenta y fundamentalmente saberla gestionar. Él ya me parece que venga del proyector, pero acá ya anda. O sea, el Zoom Acá lo ya está anda. viendo. Ah, ¿el sur lo está viendo? Sí. Te apago porque apagué esto. No sé por qué hace ese ruido. Eh, bueno, Ahí viene. ahí viene. Hola, ¿qué tal? Estamos. ¿Apagaron ya? Sí, está apagado. ¿Lo prendemos? Ahí se prendió. Ahí se prendió. Pero no proyecto solo abajo. Sí, falta. Hasta recién se proyectó bárbaro. ¿Ves Como- ahí? El proyecto ahí. Y la una quedó chica. Sí. ¿Sabes que en algún momento tiene que buscar para que era al lado, pero Ahora tienen claro. Ahí va, me parece. se cayó el.
Esto venía funcionando bien. Venía funcionando bien, sí. Espera, para, un segundito. Para. La presentación. Aguantame un segundito. Por favor. Lo que no veo acá es mi. Esta es la presentación de Horacio. Esto es lo que debería presentar. Presentación. Sí, era en principio compartirla desde acá. Primero, si querés, abrir. Bien. Ahí está, sale. ¿Sale? Sale. Compartirla. Bárbaro. Le vamos a decir a Sailor que te ponga un... Ahí está compartida. Sí, Bien. Muchas gracias. la puedes ampliar desde ahí abajo. Desde acá. Sí, eso creo que es la presentación. Ahí va. Ahí está. Ah, Perfecto. perfecto. Bueno, como les decía, este es el stock de deuda agregado a nivel provincial sobre el Producto Interno Bruto. Me concentro fundamentalmente en analizar dos procesos de grandes reestructuraciones de deuda. Uno es el mayor, digamos, que se da entre los años 2001 y 2002, en donde 18 de las 24 jurisdicciones provinciales argentinas reestructuraron, no solamente reestructuraron sus relaciones de deuda, sino que incurrieron en default, es decir, dejaron directamente de pagar intereses y amortizaciones de deuda. El segundo periodo es más reciente, se da entre los años 2020 y 2021, en donde 11 de las 24 jurisdicciones reestructuraron sus deudas. Por lo tanto, un poco lo que venimos trabajando con un equipo ya desde hace tiempo es ver qué ocurrió en las trayectorias fiscales y financieras previas para llegar, digamos, a esos sucesos. Es decir, tomamos en cuenta por un lado el periodo 1996-2001, vean que la deuda salta de menos del 5% del producto y llega a prácticamente el 24, 25. Luego desciende, luego de la reestructuración desciende, pero entre 2015 y 2016 vuelve a saltar desde el 5% hasta un 8%. Vean que la escala de los procesos son distintas, pero no obstante los problemas estuvieron presentes ahí. Y lo que como hipótesis adelantamos es que buena parte de estos problemas responderían a un fuerte endeudamiento que estas provincias tuvieron en moneda extranjera, ¿sí? Sería deuda externa, ¿no? Ahora bien, antes de ver qué consideramos en cada trayectoria, siempre ponemos el acento en el régimen regulatorio que hubo. Básicamente en los dos periodos hay regímenes regulatorios de la deuda diferentes y un régimen monetario distinto, que voy a tratar de explicar por qué es relevante. Eh, pero para eso más que nada uno va a la literatura, ¿sí? En la literatura de federalismo fiscal, como un poco recién planteaba Horacio, el enfoque más dominante del federalismo fiscal insiste mucho en que si queremos evitar estos problemas de incumplimientos de deudas y de preservar la solvencia de deuda de cualquier nivel de gobierno, es importante establecer reglas presupuestarias duras que eviten déficits fiscales persistentes, ¿no? La mejor forma de hacerlo para los niveles subnacionales, según esta literatura más dominante, dentro de la que podemos incluir a la escuela de elección pública, que se emparenta mucho con la nueva gestión
pública es descentralizar, ¿sí? Garantizar una correspondencia fiscal, esto es que cada nivel subnacional haya una identidad en las decisiones de gasto y de ingresos y que cada nivel subnacional de gobierno se ajuste a los ingresos que tiene a la hora de gastar. Esto conduciría a una mayor eficiencia porque hay un mayor contacto con las necesidades locales de los ciudadanos, se gastaría más eficientemente y hay mayor control de parte de los ciudadanos sobre los gestores públicos, ¿sí? Este control se plasmaría a grandes rasgos por el voto, ¿sí? En cada elección o migrando hacia otras jurisdicciones en búsqueda de mejor calidad de servicios públicos y menor carga impositiva, ¿sí? Entonces, esto en principio garantizaría que las reglas presupuestarias se respeten, que los gobiernos subnacionales sean eficientes en el manejo de estos recursos y que en el caso de que apelen a endeudarse como una fuente de financiamiento extra, sea el mismo mercado, sean los mismos acreedores del mercado los que se encarguen de disciplinar a estos gobiernos, ¿sí? ¿Cómo los disciplinan? Bueno, si el acreedor ve que este gobierno es responsable con el manejo de sus cuentas fiscales, exigirá tasas de interés más bajas, un costeo de financiamiento más bajo. Si por el contrario este acreedor entiende que la provincia, el municipio en cuestión es bastante desordenado y irresponsable fiscalmente, el castigo será que establece tasas de interés más altas y por lo tanto encarece el préstamo, ¿no? Por lo tanto, siempre acá lo que se enfatiza es evitar que de alguna manera se entrometa un nivel nacional de gobierno a de alguna manera rescatar o salvar financieramente a una provincia o una jurisdicción que está en problemas, ¿no? Un salvataje vía transferencia lo que incentivaría es a que esa provincia sea más irresponsable fiscalmente, porque si sabe que en última instancia va a ser rescatada por nación, entonces no se ven la obligación, no tienen los incentivos de ajustarse fiscalmente, por lo tanto eso es algo que habría que evitar, ¿no? Es una gran parte de la literatura, diría yo, en buena medida la dominante, a la cual se establecieron varias críticas. Me voy a centrar solamente en una de ellas, que es formulada ya desde hace décadas por otra biblioteca del Fraile Fiscal y que más reciente la trata Jonathan Roden, que es que hay que tener en cuenta a la hora de establecer restricciones presupuestarias duras para preservar la solvencia fiscal de los gobiernos al ciclo económico, ¿sí? Es decir, si estamos en un ciclo alcista o un ciclo recesivo económicamente, eso tiene un impacto particular sobre los niveles de gobierno, en particular sobre los niveles subnacionales. Ustedes saben que los ingresos de las provincias, sean los que recaudan propios o los que reciben vía transferencias, son muy elásticos a la actividad económica. Es decir, cae la actividad económica, cae la recaudación tributaria en general, incluso los impuestos que recauda la nación caen, ¿sí? Pero esto no siempre es así con el gasto. El gasto también tiene una dinámica procíclica. En épocas de recesiones hay mayor ajuste de gasto. Pero el gasto es menos procíclico que el ingreso, particularmente en las provincias, porque también, como comentó Horacio, el 70-80% del gasto a nivel subnacional es destinado a pagar salarios, a pagar remuneraciones, en áreas directamente vinculadas con la gestión pública, salud, educación, administración, etc. Y por lo tanto hay mayores resistencias de parte de los empleados organizados a través de gremios para o disminuir mucho el gasto en periodos recesivos, o si hay un periodo de expansión económica, que estos reclamen mayores aumentos o actualizaciones salariales, ¿no? Entonces, esta es una dinámica procíclica que hay que tener en cuenta porque los déficits fiscales que generan estos gobiernos nacionales no necesariamente responden a un manejo irracional o irresponsable de sus cuentas, sino que es a esta misma dinámica, ¿sí? Para la cual, si Nación no interviene vía transferencias contracíclicas o anticíclicas, y bueno, la única manera que una provincia o un municipio puede tener para suavizar el gasto en periodos recesivos es a través de la deuda, ¿no? Entonces, acá hay toda una discusión acerca de cómo regular el tema del endeudamiento a nivel subnacional. Se proponen diferentes sistemas para hacerlo. Sobre esto podríamos conversar mucho. Con el tiempo, y en particular para los países federales, lo que se fue imponiendo es un sistema de reglas fiscales, ¿sí? En particular desde que se
esto viene impulsado ya desde la misma creación de la Unión Europea a partir del Tratado de Maastricht, donde cada vez más se imponen el establecimiento de reglas que apuntan justamente a disciplinar las cuentas fiscales de los distintos niveles de gobierno. Y acá los debates son extensos, así, bueno, ¿hasta qué punto establecer reglas rígidas presupuestarias a nivel anual? Un poco como la que acaba de anunciar el presidente hace poco cuando mandó su ley de presupuesto al Congreso. Dado que esto, si no atiende una dinámica del ciclo económico, puede en vez de mejorar las cosas, agravarlas, ¿no? Entonces, ver si se ponen reglas presupuestarias rígidas anualmente o si se tiene en cuenta un balance más estructural con periodos de tiempo más largos, ver si se arman o constituyen fondos anticíclicos, ver en qué medida se aplican castigos para los gestores públicos que no se ajusten al cumplimiento de estas reglas, etc. Podríamos mencionar muchos otros puntos. Menos es debatido, por lo menos en la literatura reciente, el caso de la deuda externa que toman los niveles subnacionales de gobierno. No porque esto no se haya considerado, de hecho hay un texto bastante pionero del año 96 de Teresa Talminasian, que es una economista, fue funcionaria del Fondo Monetario, una economista para nada heterodoxa, quiero decir, ya desde el 96, funcionarios del fondo tenían muy en claro que el endeudamiento en moneda subnacional de los gobiernos era problemático, básicamente porque siempre estaban expuestos a un riesgo cambiario, es decir, si hay una devaluación, que es una política que está en manos de las autoridades nacionales, en particular del Banco Central, eso incrementa la carga de la deuda de los niveles subnacionales de gobierno y produce un descalce de moneda, porque estos gobiernos recaudan en pesos, no recaudan en esa moneda extranjera a la cual se endeudan, ¿no? Y a su vez, son muy pocos los gobiernos subnacionales, provinciales o municipales que tienen alguna cobertura para este tipo de riesgo, ¿sí? Sacando quizás alguna provincia que controla alguna regalía sobre algún recurso natural exportable, son pocas las que tienen alguna cobertura ante este tipo de episodio. Por lo tanto, las alarmas ya se prendieron a mediados de la década de los 90. ¿Por qué no se discute tanto esto en la actualidad? No lo tengo muy claro. Una hipótesis es que el único país de la región y del mundo que tiene este tipo de problemas es Argentina, y por lo menos esto no se visualiza en países vecinos, pero no por eso es preciso seguir considerándolo, seguir teniéndolo en cuenta, ¿no? Entonces, yendo estrictamente al análisis empírico, comento brevemente para cada uno de estos dos periodos cuál fue el marco normativo que rigió para el tema de control de endeudamiento, y después paso a analizar algunos datos cuantitativos. Primero, una estadística bastante descriptiva, creo que podemos entender todos. Después aplico un modelo de regresión bastante sencillo, ahí lo tienen en pantalla. Lo que trata de ver este modelo es qué aumenta las probabilidades de reestructuración de deuda de las provincias considerando estas tres variables. La primera es el resultado primario. Esto permite ver si aumenta el déficit, uno esperaría que las probabilidades de reestructuración aumenten. Acá lo consideran el resultado primario sobre los ingresos fiscales corrientes de las provincias como una vez ese cociente. Y luego dos variables más: la deuda en moneda nacional sobre los ingresos corrientes y la deuda en moneda extranjera sobre los ingresos corrientes. La idea, vuelvo a reiterar, es ver cómo el movimiento de cada una de estas tres variables independientes puede afectar la variable dependiente que es binaria, si es reestructura o no reestructura esa jurisdicción en cuestión, ¿sí? Yendo bastante rápido con esto, durante la década de los 90 en Argentina, como saben muchos acá, se estableció un régimen de convertibilidad, es decir, se estableció por ley una paridad un peso, un dólar, que fue un régimen que ataba bastante de manos a la política fiscal del Tesoro, más que nada porque la asistencia financiera a la cual el Tesoro podía recurrir del Banco Central estaba supeditada a la cantidad de dólares que ingresaran al país, ¿no? Y esto también se trasladaba, esta restricción, a los niveles subnacionales de gobierno. Por lo tanto, a través de controles administrativos, el Ministerio de Economía estipulaba algunos criterios a través de los cuales las provincias podían contraer deuda en moneda extranjera, más que nada porque en el año 94, con la reforma constitucional, expresamente en el artículo 124 de la Constitución, se habilitó a que las provincias puedan celebrar convenios internacionales en materia de crédito externo, ¿sí? Lo cierto es que la reglamentación que hubo al respecto
fue bastante cualitativa, en el sentido que fueron algunas resoluciones del Ministerio de Economía que estipulaban ante qué acreedores las provincias podían endeudarse, o ante qué entidades financieras las provincias podían endeudarse, que tenían que ser, en principio, entidades de primera línea y solventes a nivel internacional. Pero no se estipuló ningún límite cuantitativo a este tipo de endeudamiento, ni se previó alguna otra cuestión. Algunas provincias en sus constituciones provinciales establecieron alguna restricción cuantitativa. Está cierto. En 5 minutos. 10 capaz. ¿Eh? 5, ¿no? Yo soy la mensajera. Ari, te hablo con la carne que me pedí. Bueno, prometo hacerlo lo más veloz. Conclusión, fueron restricciones más bien de carácter cualitativo, no de carácter cuantitativo. Desde el 95 en adelante, la mayor parte de las provincias salió al mercado internacional a buscar títulos de deuda, sea por cuenta propia, sea por entidades financieras. Y el resultado que esto tuvo, por lo menos si uno mira un gráfico de estadística bastante descriptivo, acá tenemos en la barra horizontal el resultado primario promedio de las provincias para los años 1996-2001, y en la barra vertical la relación del stock de deuda sobre los ingresos corrientes de las provincias para el año 2002. ¿Qué nos muestra o qué nos dice este gráfico? Acá no se ven los colores, pero en color gris están las provincias que no reestructuraron, y en color negro las provincias que sí lo hicieron. Lo que vemos es que, bueno, como indica un poco la lógica más ortodoxa, las provincias que tuvieron superávit fiscales promedios para este periodo, como San Luis y Santiago del Estero, tuvieron bajos niveles de deudas y no reestructuraron estas deudas, mientras que provincias con alto déficit primario promedio, como Buenos Aires o Chaco, tuvieron altos niveles de deuda y las reestructuraron. Ahora, es llamativo que hay acá una gran franja de provincias que tienen un déficit fiscal bastante similar en promedio para estos años, o incluso un superávit, como por ejemplo La Rioja, o Corrientes, o Salta, que tienen no solamente distintos niveles de endeudamiento, sino que a su vez también corrieron distintas suertes en temas de reestructuración o no reestructuración, ¿no? Entonces eso es un primer llamado de atención en decir, bueno, en realidad el resultado primario, si bien siempre es relevante, puede que no sea lo suficientemente explicativo de por qué se dan estos problemas, ¿sí? Bueno, el ejercicio econométrico que después replicamos un poco confirma esto. Esto también me llevaría mucho tiempo decirlo, pero se lo resumo. Lo que dice este ejercicio es que si bien, por un lado, es que el resultado primario no parece ser una variable estadísticamente significativa para explicar las probabilidades de reestructuración provincial, y sí lo son tanto la deuda en moneda nacional, pero aún más la deuda en moneda extranjera, ¿sí? Lo resumo ahí porque si no, no terminamos más, pero créanme que es así, después lo... No tengo más tiempo para hacerlo, pero créanme que tiene una lógica. Bueno, cuando se sale del régimen de convertibilidad, ingresamos en un segundo periodo, el país sanciona una ley de responsabilidad fiscal, establece por primera vez reglas fiscales. Esto tiene antecedentes previos, pero se materializa en el año 2005. Se incorporan reglas fiscales, en particular una sobre el tema endeudamiento en el artículo 21 del régimen federal de responsabilidad fiscal, que es un límite que establece que el servicio o los intereses de la deuda de las provincias no pueden superar el 15% de sus ingresos fiscales corrientes. Este límite cuantitativo no distingue en ningún momento por tipo de deuda, moneda extranjera o moneda nacional, es para la deuda en general. Es muy laxo, de hecho entre 2009 y 2016 se suspendió la aplicación de este régimen, para que se den una idea del nivel de cumplimiento que después pudo haber. Pero la cuestión es que acá también el tema de deuda externa no tuvo ninguna previsión normativa, ¿sí? Simplemente lo de este régimen. Entre los años 2016 y 2017, nuevamente, luego de que el país acceda a los mercados internacionales, se unifica el tipo de cambio, se promueve la apertura económica, hay 14 provincias que salen al mercado internacional a emitir títulos de deuda pública. 3 años más tarde, 4 años más tarde, 11 de esas 14 reestructuran sus deudas, ¿sí? Por lo cual acá replico el mismo gráfico para el periodo anterior, ¿sí? Este gráfico nos vuelve a señalar algo bastante similar.
provincias que en general tuvieron para el promedio del 2014-2019 superávits fiscales promedio o incluso déficits fiscales bastante similares, tuvieron distintos resultados en términos de nivel de deuda y en términos de cuál reestructuró y cuál no. Hubo provincias con déficit fiscal similares, con alto nivel de deuda que no reestructuraron, por ejemplo Cava, y hubo provincias con superávit fiscales promedios, como Córdoba, por ejemplo, o como la provincia de Buenos Aires, que tuvieron alto nivel de endeudamiento, por lo menos superior al promedio, y que sí han reestructurado. Replicamos esto en el modelo de regresión y nos vuelve a dar lo mismo con más énfasis. Es decir, acá nuevamente el resultado primario parece no ser una variable estadísticamente significativa para explicar las probabilidades de reestructuración, pero sí lo son las deudas, en particular la deuda en moneda extranjera. ¿Sí? Para lo cual, y resumiendo, creo que un punto a prestar atención es, en este tipo de casos, particularmente en el último periodo, es ver cuáles son las capacidades a nivel provincial para repensar las estrategias de financiamiento vía deuda. ¿Sí? Básicamente porque hay provincias que tienen distintos resultados, aún teniendo déficits similares o incluso superávits. Esto, digamos, en la parte de trayectoria previa, pero algo que estamos empezando a ver y que estoy todavía desarrollando y que con Horacio venimos conversando, es qué pasa a posterioridad de la reestructuración. ¿Sí? En los años 2002-2003, lo que pasó es que todas las provincias que reestructuraron sus deudas negociaron con Nación, Nación asumió todas estas deudas y pasó a ser el único actor que negoció con los acreedores internacionales, con lo cual eso dio un proceso de negociación más robusto. En el periodo más reciente, cada provincia renegocia su deuda por su cuenta o reestructura su deuda por su cuenta y nos encontramos, por ejemplo, con determinadas provincias, como por ejemplo Chubut, que usa como asesor para reestructurar sus deudas a un banco internacional, como es el JP Morgan, puenteando a el gobierno nacional, en este caso, ¿no? Entonces, el nivel de preparación y de conocimiento técnico que hay que tener para llevar adelante esto es sofisticado, por lo tanto es entendible que si se la deja sola una provincia acuda a este tipo de ayuda, pero hay que entender esto, el impacto que puede tener a futuro, y cómo esto condiciona de alguna manera la salida al mercado de estas provincias para atender particularmente ahora una coyuntura bastante crítica como la recesión que tenemos. Como conclusión, a lo que debiera apuntarse es a una estrategia más coordinada en este tema y a no dejar bastante librados al azar lo que pase a cada uno de los niveles subnacionales de gobierno, un poco por la experiencia que tomamos del caso argentino reciente. Dejé un montón de cosas sin decir, pero sepan que esto es un poco más. ¿Podríamos hacer alguna pregunta? Sí, Sí. aproveche. Hagamos, no sabemos nada, fijamos demencia. Sí. Ahí tiene la cámara. ¿Tu nombre? Walter. Walter. Después, Walter, ¿y quién más? Dale, vamos. Usted, Horacio, principalmente, usted menciona, describió un régimen que a mí me puedo entender un poco torcido hacia las provincias que tienen ingresos muy chicos. sí. Y eso responde a la ley de coparticipación que nunca se llegó a hacerlo. La pregunta concreta es, del gobierno nacional nuevo, ¿hay una propuesta razonable, al menos, digamos, que venga, que plantee el gobierno para solucionar esto? Y en el pacto de mayo, como usted mencionó, o en el pacto nuevo fiscal, ¿está analizado cómo se va a manejar este régimen? O si no lo hay, si hay algún pensamiento doctrinario o académico que venga con fuerza para solucionar este problema. Esa es la pregunta. Hagamos 3 o 4 preguntas y después hacemos así. Mi pregunta era más para Eduardo Carin, por hablar de democracia. Y nada, veo que hay un consenso en torno a que estamos en una crisis democrática, no ha ido cayendo su legitimidad. Creo que es Verbón quien dice bueno, que la democracia y capitalismo ya se han vuelto inconjugables bajo el modelo neoliberal. Entonces me preguntaba si se puede pensar que existe también una crisis del neoliberalismo que fuente de todo esto, ¿no?
del liberalismo, como del neoliberalismo como forma de organización del capital, una disputa dentro del mismo capital, que se traduce en guerra, crisis de deuda, impotencia en la administración pública, o si al contrario, el neoliberalismo goza de buena salud y es su profundización y el socavamiento que fue haciendo de las capacidades estatales de redistribución, lo que se traduce finalmente en una crisis de regulación. ¿Alguna pregunta más? Para cerrar. ¿No? Bueno, yo muy telegráficamente. Yo en general hay dos bibliotecas. Una biblioteca dice las provincias se aprovechan de la nación, son provincias inviables, derrochan la plata que con sudor la nación junta y se la tiran a las provincias, y son irresponsables, son inútiles, son incapaces, meten la pata, etcétera, etcétera. Y la otra, todo lo contrario, que dice las provincias extorsionadas, pobres inocentes que vienen a la nación y las explotan. Yo en general, ni lo uno ni lo otro. Hay un ajuste que en muchos casos es bastante virtuoso. Creo que ese es da poder muy fuerte. El poder de construcción territorial le da verdaderamente un poder y le da robustez a la cuestión provincial. Los gobernadores históricamente son actores de primer nivel a partir de mediados de los 80 y lo siguen siendo, creo que es una demostración. Y creo que hay momentos y momentos. Este es un momento particularmente complicado. Cuando hay crisis, este sistema que a mí me parece que funciona bien, digo, cada vez que hay una crisis, la nación trata que el ajuste lo paguen las provincias y las provincias tratan que el ajuste lo pague la nación. Ahí hay una competencia muy desordenada y muy descoordinada entre ambos lugares, con alianzas transversales, típico de cierta provincia que dice, mientras me pagues a mí, yo te voto todo, y si lo matás al resto de la provincia no me interesan, ruptura. Bueno, hay toda una serie de negociación muy subóptima. Hay un autor norteamericano que se llama Bernari, que dice que el federalismo contemporáneo tiene el grave problema que se ha descentralizado tanto que las provincias piensan en sí, no piensan en el pacto nacional. O sea, mientras yo me salve, que el resto del federalismo justamente tiene la idea de que, obviamente, vos defendés tu patria chica, pero estás pensando, tenés alguna referencia nacional. Punto uno, como le digo, hay diferentes bibliotecas que uno considera de un lado a otro. Yo no pondría el acento sobre la coparticipación por dos razones. Primero, porque es un acuerdo constructivo que ha mostrado cierta flexibilidad, y segundo, porque es imposible reformar. Olvidémonos, es imposible. La contradicción no se va a reformar. Más de 20 años Nunca se va a reformar. El 1 de enero de 1996 tenía que haber una nueva ley, no estamos ni cerca, ni es posible, ni nunca lo estuvimos. Es más fácil reformar la Constitución. Sí, la Constitución podemos decir. Así que el gobierno todavía no ha dado señales, como en muchos otros temas, ha expresado un montón de pensamientos, pero en términos de política concreta no ha dado señales para dónde va en esta relación. Sí hay esta idea, incluso el presupuesto, que dijo que tienen que ahorrar 60.000 millones de pesos, pero nada, lo salieron a desmentir el jefe de gabinete y todo, dijo no, no es ese número, es otro. Está todavía en un momento de, como en muchas otras políticas públicas, se están tanteando a ver para dónde va. No tengo respuesta, digamos. Pero puede ser que busque delegar a las provincias su forma de recaudar para manejarse. Eso, Entiendo yo que es lo que... vamos a ser sinceros. Sí, en su génesis está que se llama la correspondencia fiscal. Vos vivís de lo que cobras. Está en su génesis, también estaba en la de Caballo y no lo pudo llevar adelante. Y como te digo, es un tic típico del gobierno nacional ante crisis, que el ajuste lo pague la provincia, y un tic, las provincias juntan poder para que lo pague la nación. Y corto acá, si pueden dar respuesta. Yo lo que creo es que no solamente el neoliberalismo está en crisis, sino que todos los proyectos políticos están en crisis. Digamos, dos politólogos conservadores como Fukuyama y Top, un politólogo muy dice: el mundo no está yendo a la derecha, está yendo a la derecha, a la izquierda, a todos lados. Es decir, me parece que hay justamente una crisis de futuro. Y me parece muy interesante que las propuestas de salida diversas tienen que ver con el pasado. Fíjate, Trump, Make Great Again, o Milei, volver a una etapa de Alberti. O sea, tenemos una situación de crisis de modelo político. Brevísimo. Neoliberalismo y democracia son categorías políticas, son categorías teóricas y son eventualmente apuestas de determinados grupos, ¿no? Entonces, habría que ver qué quiere decir crisis de todo eso.
Yo lo que detecto es una desaparición de la idea de democracia en el discurso de Milei, ¿no? Eso no quiere decir que la democracia está en crisis. Me parece que uno puede seguir apostando y debe seguir apostando por una construcción democrática de la vida colectiva, y en todo caso ahí la pregunta es, frente a la fuerza que tienen los programas del desarrollo capitalista contemporáneo, más concentrado, más antidemocrático, hay una contradicción entre la fuerza del capitalismo y la fuerza de la democracia, que son viejas como el capitalismo, con las que el capitalismo convive bien o mal desde hace ya un buen tiempo. Y entonces allí la pregunta me parece que es, en este contexto, ¿es posible hacer algunas cosas en la construcción de la sociedad democrática? Y yo digo, sí, con un Estado fuerte, democráticamente organizado, y en dos direcciones. Por un lado, frente a los grandes poderes de las corporaciones más concentradas del planeta, la necesaria articulación entre los estados democráticos del mundo, empezando quizás por formas de integración regional que puedan hacer frente a semejantes embates, y hacia adentro la garantía de ciertos pisos mínimos, ¿no? Ciertos mínimos de dignidad de la vida que no pueden no estar garantizados para todas las poblaciones de nuestros países. Me parece que ahí hay como un programa que no habría que abandonar en nombre de la contundencia de la fuerza del capitalismo, porque si no, nos vamos todos a abandonar y se ven cosas. Bueno, Bueno, ya nos están echando, así que agradecemos